música puede ser un medio eficaz para elevar la conciencia en favor del planeta y el ecosistema. Esa canción comprometida con la salvación de la tierra es la que ocupa los días de nuestro invitado. Esto es Con Estrellas, hoy desde el restaurante La Finca en Rancho Palco y con el brillo de Cubanos en la Red. Bienvenidos. Útil, o sea, te sientes que la música también es eso, la música es una garantía de vida, no solo la vida espiritual, sino garantía de vida en general, y eso me hace un tipo dichoso. Con toda mi gente me estoy preparando. El grupo ecologista Cubanos en la Red surgió en el año 2000 bajo los influjos de Osmel Francis Turner, hombre apasionado por la naturaleza y la música. Cubanos en la Red, vamos a decirle el proyecto, nació en la literatura. O sea, fue el título de un libro, un cuento fantástico, un cuento de ficción, que yo escribí en España. O sea, yo vivía en Islas Canarias. Eso lo escribí en el año 96. Y bueno, el libro se editó en el 97. Y la televisión española me invitó a Madrid a presentar el libro. Y yo fui con tremendo entusiasmo para Madrid, pero cuando llegué, el productor del programa me dice: mira, ustedes los cubanos todos o tocan una maraca o tumbadora, ¿tú sabes hacer algo de eso? Y yo le digo, bueno, yo en mi país era rapero, ¿no? Yo realmente rapeaba desde muy joven. Y entonces él me dice, bueno, pues rapea algo en el programa, prepárate para rapear algo. Y yo lo que hice fue hacer la sinopsis del cuento, rapear, ¿no? Y llegué al programa, presenté mi libro, él al final me dice, bueno, ¿y vas a cantar algo? Y yo rapeo la sinopsis. Y pasaron como 15 o 20 días, y a los 20 días me llama a Canarias, la televisión española, y yo me pongo contento porque digo, bueno, eso es que se van a vender los libros. Y le digo al hombre, ¿qué? La gente está pidiendo el libro. Y dice, no, lo que están pidiendo es la música. Y entonces, bueno, ahí fue donde yo cambié el rumbo de mi vida y empecé entonces a grabar mi primer disco. El primer sospechoso es un individuo ahí grueso. ¡Ay, mamá! Que tiene una jabita y un sombrero con una telaraña. ¿Tú sabes quién es? Cubanos en la Red. Coge tu pregunta el caramelo de menta aquí. Cañandón, y ajonjolí. En la puerta de la casa, todos los días me ves. Vendedor ambulante, al servicio de usted. Tus cartones de huevo, de la caria con un pez. Matriculé en la burbuja, voy a cobrar al mes. Estoy vendiendo colchones, reparo bastidores. El primer disco de Cubanos en la Red eran cuentos musicalizados realmente. Eran historias que venían de la literatura. No es que me gustara mucho escribir, yo realmente, si tengo que autodefinirme, soy cuentero, más que nada. O sea, yo siempre estoy haciendo cuentos. Y estos eran cuentos que al ponerle música disfrutaba mucho, ¿no? Porque era una historia. Y quizás eso fue lo que también me llevó después a meterme en el audiovisual de lleno, porque al ser cuentos, no bastaba con tener la canción, o sea, había que graficar esa historia. Y entonces así nació Cubanos en la Red. O sea, Cubanos en la Red vino de la literatura, pero fue a parar a la música y digo yo que más allá, o sea, fue a parar al audiovisual. Yo en España hice ese primer disco, hice un segundo disco, en el que no solo produje mi música, sino también de grupos raperos canarios, de grupos raperos cubanos que había conocido en aquellos años, y me metí en la producción audiovisual, ¿no? Recuerdo que en los primeros discos estos, en esos días se casaba un amigo, un cantante cubano allá, y habíamos grabado una canción juntos, y yo le dije, chicos, vamos a hacer un clip en la boda. Y entonces imagínate una boda que tú tienes que virar para atrás la firma, virar para atrás besos. O sea que realmente me metí en la música.
El libro lo tratamos de hacer una película y empezamos ahí con la historia. O sea que yo realmente no puedo separar la música de la literatura y del audiovisual. A ver, ¿dónde está la gente linda que aprecia el buen vivir? Estos cubanos en la red, al ritmo y golpe. ¡Ay, mamá! La maletera tiene ahora un festival, es por la vida. ¡Cógelo! Una en sus manos y ese gesto nos dirá. ¡Ay, yo no iba para arriba! ¡Ay, La maletera tiene ahora un festival, es por la vida. cógelo! Una en sus manos y ese gesto nos dirá. ¡Ay, yo no iba para arriba! Lo que te den, Cógelo, lo que te den, cógelo, lo que te den. cógelo, ¡Ay, ay, mamá! Lo que te den, cógelo, lo que te den, cógelo, lo que te den. cógelo. ¡Ay, mamá! Algo está pasando hoy. El clima se está complicando y voy. Cubano viene avisando con las artes transformando. El insostenible e innecesario lujo. Lucas, Lucas, quiero Lucas, verde Lucas. Instructoras con que pintas raras. Con la moda de Celia Ledón presente. Transformación, nuevos hábitos en la población. Reciclaje y reutilización. Alternativas nuevas en la educación popular. Ambiental. Ay, a ver, derrochador, super. De laboratorio y diría yo también de escuela, o sea, porque yo aprendí, yo recuerdo que yo me había, en aquel tiempo no tenía todavía una computadora, pero como ya sabía que iba a tener que enfrentarme a eso, me empecé a estudiar los programas de edición, el Premiere, era un libro así, gordo, yo me leí el Premiere. Y el primer videoclip que yo fui a hacer, me alquilaron el set de edición en España, pero entonces yo pensaba que eso iba con el editor. El hombre dice, no hay editor, hay problema, porque bueno, cuando vi la tarifa a mí no me daba para más. Y ahí me senté por primera vez en una máquina y realmente ya yo había visualizado lo que había estudiado en los programas y pasé mucho trabajo, o sea, a lo mejor demoré más tiempo, pero pude editar el material que llevaba y a partir de ahí, aunque actualmente los videos nuestros, ya hay muchos realizadores que nos ayudan con ellos, pero yo tengo por costumbre hacer siempre el primer corte del video. O sea, lo que quiero es expresar esa idea. Hay veces que cambian completamente según el criterio de quien lo esté realizando. Y realmente la mitad, digo yo, o más de la mitad de los videos nuestros, por un problema de presupuesto, los he tenido que enfrentar. O sea, el grupo no sé cuántos videos tiene ahora, pero yo recuerdo cuando nos hicieron el primer ritmo clip se llama, aquí en Cuba, ya hace más de 10 años. Y en aquel momento ya yo tenía 100 videoclips. Y entonces ellos no me creían al principio, pero es que después también eso fue parte de la escuela Cubanos en la Red. O sea, todos los que iban pasando, todos los muchachos y las muchachas que pasaban por Cubanos en la Red, yo les enseñaba a editar, yo les enseñaba a grabar, a ver, muchos tenían, por ejemplo, había algunos que tenían actitudes para el dibujo y entonces les enseñaba el flash y los programas de internet y realmente salían muy preparados de aquí. Es por eso que de aquí no solo han salido artistas que después han sido exitosos, sino muy buenos promotores y nosotros le hicimos los primeros videos a muchos grupos que en aquel tiempo no tenían medios. El primer video de Cubanito 2002, el primero de Gente Zona, el primero de México, de Ra en Santiago, de Candyman, el primero de Explosión Suprema, me acuerdo de un grupo, eso era un grupo de Ra que tenía mucha fuerza en el Ra de Alamar, y para mí fue curioso, porque cuando yo le dije, le voy a hacer el video, le dije, ¿cómo quieren el video? Y me dijeron, una pantalla oscura, y nosotros. Y yo le dije, pero si está oscura, ¿cómo usted dice así? Tengo que decir que aprendí mucho de los propios músicos, ¿no? Porque al yo ayudarlos a trabajar su imagen, realmente aprendía yo. Y después, bueno, eso me llevó a una relación grande con Edesio Alejandro, por ejemplo, de que aprendí muchas cosas, con Moncada, con Jorge Gómez. O sea, realmente yo me he nutrido de muchos músicos que al hacer colaboraciones conmigo,
me han dejado, bueno, siempre la gente deja algo de su impronta, pero yo la he aprovechado bastante. Ahí va Caperucita, caminadora. Te cogió Néstor Milí con 18 a 16 producciones. Los Zafiros y Cubanos en la red. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! En Miki, digo, wow, wow, wow. 18 a 16. Sí, llegó abuelo aquí, los vengo a saludar. A los gordos, altos, bajos, flacos, a todos por igual. Botas negras de charol, chaqueta y lindo jean. A los hip hop, techno hip, a los techno hip hop. Ay, ay, gotas caen, chicles para mascar. Say A hi. los hip hop, techno hip, a los techno hip hop. Viene entrando una mulata y la voy a sofocar. A los hip hop, techno hip, a los techno hip hop. Micrófono para los zafiros que la vienen a luchar. A los hip hop, techno hip, a los techno hip hop. Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va luciendo el taller, con la bata remangada, sonando su chanquetica, los hombres le van detrás, a la linda molatica, los hombres le van detrás, a la linda molatica. Agila. Coge el tren. Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va regando flores, con la bata remangada, sonando su chanquetica, los hombres le van detrás, a la linda molatica, los hombres le van detrás, a la linda molatica. ¡Ja! Sepan todos que esto va pa' mi gente de Trinidad. Patrimonio de la humanidad. Agila. Mi conciencia ambiental realmente se formó en Cuba. O sea, mi primera canción, la que yo recuerdo, ahora me estaba diciendo que habían algunas antes que esa, pero fue a los 8 años y fue maltratando animales. Yo estaba maltratando un sapo, lo apreté, la toxina del sapo me dejó ciego esa noche. Y esa fue la primera composición. O sea, que era cuando un niño sufre, no debe maltratar a un animal, porque entonces sufrirá igual, o tal vez mucho más. Por ahí empezó. Después yo trabajé en el Parque Baconao y ahí fortalecí mucho, o sea, que yo reservé la biosfera, pero además yo era parte del grupo de desarrollo del parque y empezamos a trabajar en las energías renovables. Y eso fue desde el 86 al 90 por ahí. O sea que ya ahí yo tenía muchas inquietudes ambientales. Ahí mismo también fui fundador de las comunidades artísticas del parque, lo que me hizo tanto vincularme a las artes plásticas, o sea, esto de las guayaberas ahora, pero en aquel tiempo no eran guayaberas, eran camisas intervenidas iguales. Y mi relación con la plástica viene de aquel tiempo, con los trovadores. También yo tuve mucha relación con los trovadores de Santiago de Cuba, sobre todo, que eran buenos trovadores. No fueron tan famosos a lo mejor en el país, pero para mí tenían la misma calidad, o en algunos casos más que la de los que conocí después aquí en La Habana. Y la crónica fue siempre, o sea, yo te digo que era rapero, o sea, y el rapero primero es un rapero mimético, o sea, yo al principio imitaba a los raperos de mi tiempo, de la Lenin, que eran Subagil, y eran raperos muy comerciales, pero después empecé a oír el rap latino. Recuerdo que a mí me influenció mucho Pedro Conde, que era yo no vamos a decirle rapero, era un cantautor venezolano, y él hacía el cotorreo aquel en español, y el cotorreo realmente era una crítica social muy fuerte, ¿no? Y esa fue mi inspiración, o sea, yo incluso ese tema, en el segundo disco de Cubano en la Red, le pedí permiso a él, le cambié la letra y la puse en el contexto de España, y la grabé en un disco, ¿no?
Baladero Beach. ¡Ay, mamá! ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Convoca a César Para aprender, para que la luna se conserve bien adopta un árbol, míralo crecer. y el medio ambiente vas a proteger. ¿Y cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Y cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Cómo es? Adopt a tree and save the dew. La nueva cultura va a metérsela adentro. Plantas endémicas con argumento. Adopta un árbol que esté en tu momento y así tendrás mejor futuro. ¿Y cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Y cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Quién tiene la playa más bonita del Las tiene mundo? Cuba y es paradero. ¿Quién tiene en su escuela el mejor vivero? Lo tiene Cuba y es paradero. Oficina de manejo integrado de zonas costeras. Paradero. Centro de servicios ambientales de Matanzas. Paradero. En el patio de tu casa. En Paradero. Junto a la comunidad. En Paradero. Un árbol adoptarás. En Paradero. Ugua caleta. Y Caco. Trina radiata. Almacigo. Le sugiero adopte un árbol duro, duro, duro como el Guayacán. ¿Y cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Y cómo es? Adopt a tree and save the dew. ¿Cómo es? Adopt a tree and save the dew. Un formulario. Deben entregar. Los interesados Lo deben llenar. a tu delegado. Se lo llevará. Ya tienes tu arbolito a regarlo y a cuidarlo. La crónica siempre ha sido parte, y la crónica ambiental también, incluso en Cuba, cuando el proyecto comenzó en Cuba, que ya fue en el año 2000, el primer éxito que tuvo Cubanos en la Red era Décima del Sol, lo que la gente llama el apagón. Eso es un tema ambiental completamente. Lo que pasa es que en aquel momento la gente no lo identificaba con lo ambiental, sino el coro estábamos todavía en medio del periodo especial y la gente lo inclinaba hacia el apagón eléctrico. La canción realmente hablaba de un apagón solar. Incluso tuvo una crítica muy buena de Rufo Caballero. Y para nosotros fue un orgullo en aquel tiempo. Ese video no cogió premio Lucas, tuvimos 5 nominaciones, pero ese año tuvimos, digamos, una competencia un poco injusta con un video que venía de Oricha, hecho con un presupuesto muy bueno en Francia y España. Y ese fue el video que ganó. A ver, pero después la crítica de Rufo me hizo a mí sentir que había ganado el premio, porque él dijo que o sea, que habíamos creado un nuevo lenguaje, una nueva forma. Ese video lo hicimos en este patio, sin mucha experiencia en audiovisuales, pero es curioso que a ese video, yo no sé si fue casualidad, pero ahí estuvieron, o sea, presente todo el video, estuvo Benito Zambrano, el director de cine, que yo no sabía que era Benito Zambrano y que era director. Él venía a coger material para la película Habana Blue que estaban preparando en aquel tiempo el guión. Y él se quedaba asombrado de cómo nosotros, o sea, no se parecía en nada a los videos normales que él veía rodar en otros lugares, ¿no? Y era que había mucho de la impronta de cada uno de los del grupo, la propia música de esa canción, o sea, aunque yo puse el leitmotiv del apagón y del tema y de la música campesina, cada miembro del grupo le ponía su historia, a ver, era su vida, y entonces los temas los hacían muy variados. Esa fue la primera vez que además que se fusionó música campesina con hip hop cubano, y por eso también trascendió. De hecho, ese video y esa canción están en los 100 mejores videoclips que hizo Lucas en su primera temporada, ¿no? Y eso
para nosotros fue un orgullo porque realmente no éramos realizadores. De hecho, a mí Cruzada me lo dice mucho, tú no eres realizador. Y yo no me siento un realizador, yo me siento un cronista. Gallo, mi fiel compañero, ¿qué te pasó esta mañana? Que no entró por mi ventana tu cantillo mañanero. Hoy no llegué el primero y para mí esto fue fatal. Esto me ha causado mal ya que me están cuestionando qué cambio te estás buscando por un reloj digital. Listen to me everybody, lo que voy a bajar. Historia bien caliente del sol voy a contar. Abre bien tu entendedera que esto es para reflexionar. Y traba hip hop internacional. Hay confusión en toda la población. Hay apagón en toda la población. Óigame, compa, y Crescencio, vio usted ayer la novedad. Lo que dijo Taladrí ahí en la televisión, así y ya. Que después de una investigación, los científicos llegaron a la conclusión de que en unos años más va a haber tremendo apagón. Me gusta no solo el expresar, graficar y mover mis historias, sino, por ejemplo, nosotros hicimos un disco completo a los humoristas que se llamó Con Mucho Humor, y ahí le hicimos un documental en ese DVD, al Cabo Pantera, otro a Riquimbilli, otro a La Llave. Nos fuimos a sus provincias a hacer, o sea que esos son, yo creo, servicios que le estamos brindando al resto de la cultura, porque eran documentales muy serios de toda su vida. Y después había 2 o 3 videoclips con cada uno de ellos. O sea, que eso nos obligaba a hacer canciones después que eran para justificar una historia que ya teníamos, audiovisual. Oye, Guajira, te veo gozando con el payaso Moreno. Ricky, 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 Ricky. Ricky, 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 Ricky. ¡Ay, mamá! Domingo, chorizo, patín, colchoneta. Pochorlito. ¡Y pae! ¡Ramparado! ¡El lloró! ¡Porque colorado su show le saboteó! Lo que quiero saber es quién fue el que me quitó a mí esa ilusión de estar rodeado de niños, de llegar a la televisión. Yo lo que quiero saber es quién fue el que me puso la mala para rajarle la cabeza. Descárgala tu payaso. Llegó tu payaso. Ricky Willy. Llegó tu payaso. Papote. Llegó tu payaso. Giganga. Descárgala tu payaso. Después también nos dimos cuenta de que los jóvenes cubanos no conocían a determinados autores cubanos. Hicimos muchas canciones simplemente para eso, para hacerle un homenaje a Ñico Saquito, para hacerle un homenaje a Guayabero, para hacerle un homenaje a Cándido Fabré. A gente que íbamos conociendo por el país en nuestro andar que para nosotros eran importantes. Y entonces, bueno, lo que hacíamos era fusión de aquella música, respetándolo. Hicimos, por ejemplo, un homenaje a los compadres, que era Rita la Caimana. Y yo tengo tremendo placer porque cada vez que llego a Bayamo se mantiene esa canción y ese video. Lo ponen siempre en todas las fiestas de Bayamo, lo mantienen en la televisión. Y realmente lo que hacíamos era eso, era llegar en Guantánamo Pichón de haitiano. Nosotros le hicimos un documental en el 2001, fue a la Sociedad Pampaur y a todos los tambores, aquello, a toda la herencia haitiana. Eso lo seguimos haciendo. El mundo se está acabando. Es más, todos los días crece. Afuera todo está mal. Y yo pa' como lo que estoy. El mundo se va a acabar. Hay un deshielo parece. La cerveza no me llega. Y acá pues este pa' acá. El otro día le contaba a Menés como he soñado que nada me envuelve. ¿Será que fuego de la capa de ozono? Me lo he cogido para vivirlo yo solo. Estoy afectado por la crisis mundial.
murió. ¿Puedes creer que ni gusano sobrevivió? Eso está trabajando pa' acá con todo. Dicen los noticieros que por deshielo la mar engordó y subió. Bajiro por la loma va a tener que subir como grito. Extinción raza humana como los dinosaurios. Así lo mismo como te lo dije. El planeta llora. Peora. El ácido al océano no perdona. Tu firme protocolo de Kioto ahora. ¡Ay, mamá! Los son el que protege Es una su peoría. Espérate para que te viene encima. Ciclón, tsunami, se quema el amor. Invierno infernal, se enciende el piloto. Eso define quienes lo mataron, ¿eh? Vive la nieve en el Kilimanjaro. El mundo se está acabando. El muerto los días crece. Afuera todo está mal. Y yo pa' como lo que estoy. La gente no se identifica mucho con lo ambiental, pero es que esto también es ambiental, o sea, el propio desarrollo social en el entorno de la gente, sobre todo estos grupos que han migrado y las pequeñas minorías. Ahora, por ejemplo, tenemos un trabajo muy fuerte que nos ha apoyado la Embajada de Guatemala con las culturas indígenas en Cuba. Empezamos con la cultura indígena en Cuba, pero eso fue un concurso que después se fue a las culturas mayas y después nos invitaron entonces Ecuador y nos metimos en la cultura quechua, en la aymara. Ahora acabo de pasar por el Caribe y repasar no solo los taínos que estaban con nosotros, sino también los caribes, las últimas oleadas. O sea que realmente, a mí me lo ha dicho el presidente del Instituto de la Música, o sea, él cuando me va a poner, no más que músico, me dice que yo soy un promotor cultural. Y realmente es que yo creo que va ligado, ¿no? O sea, que las cosas de tu tiempo, por lo menos lo que tú crees que es bueno, que es válido, que es al final la cultura, debe proponérselo a los demás. Vaya yucateca, Salguyú, en madruga, Salguyú, Yucatecos mayas, Salguyú, en madruga, Salguyú, cubana yucatecos mayas, Salguyú, en madruga, Salguyú, yucatecos mayas. Salguyú, en madruga, Salguyú. Dolor, Presión, por muchos años discriminación, incomprensión, Palenque maya, diferencias culturales, hora de la integración. aprendiendo con Martín en aguacate, Guatemala, patria y libertad, Comer, patriarca, Alfonso Chusco, luz y oscuridad, Santiago Fusá, Mártir de Girón, equilibrio, Emilio Chusco, vaya combatiente, sac, 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 cuyú, armonía en la loma del Trillo, sac, 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 cuyú, cubano yucatecos mayas. ¡Ay, mamá! Salguyú, en madruga, Salguyú. Entre los eventos más importantes que desarrolla el Grupo Ecologista Cubanos en la Red se destacan el Festival Madre Tierra, el proyecto Guayaberas de un cubano ecologista y el Festival Pachamama Game Jam. Además, realizan materiales educativos y utilizan el audiovisual como forma expedita de promoción. Traemos amor y te guiaremos a un mundo mejor. Hazte guía, Cayó la guaya hídrica, hazte guía, voy siguiendo la encíclica. hazte guía. Llegó nueva generación, lograremos hambre cero. Protección social de agricultura para romper el ciclo
nosotros realmente hemos tocado, yo seguro que se me queda algún ritmo, pero date cuenta que además nos ha dado muy buenos resultados. O sea, uno de los temas más, más solicitados de nosotros es uno que se llama Suku Suku de la supervivencia. Y realmente cuando hicimos ese tema, primero que nada, era un homenaje al Suku Suku de Isla de Pino y a su cultor principal. Y después, bueno, eso lo fusionamos con la música urbana. Ya no solo el rap, también el reggaetón. También los raperos cubanos me criticaban mucho que no era un rapero, porque dice que no cantaba igual que ellos, porque sus paradigmas eran Busta Rhymes, eran raperos norteamericanos. Los míos no, los míos eran Luis Carbonell, al que yo admiraba mucho y parlaba. Y además, en el año 43 dice que él dio un concierto con bongo solo. O sea que para mí él es el primer rapero. Pero además estaba este otro... En Victoria de las Tunas hay un tipo popular que con simple dentadura se le ve coco pelea. Harry Lewis era un rapero, o sea, él tocaba música popular, guaracha, sones, pero en todas las canciones él paraba y con percusión parlaba. Eso era rap igual, o sea, que eso eran mis precedentes en el rap y los he seguido utilizando. Y por eso, o sea, yo creo que mi música es la de los cubanos. En la red, o sea, en una red mundial, en una red de mucha interculturalidad y de muchas influencias, pero que tú logras mantener tus raíces, ¿no? Terremoto en el oriente, es un looking para la cera frente, vete pa' los yaquis, móntate en la ven. En el estilo de trabajo de Cubanos en la Red se acentúa el concepto medioambientalista que se lleva a la realidad a través de acciones coordinadas con numerosos organismos, instituciones y organizaciones no gubernamentales como la UNICEF, la FAO, el SINMA, la UNESCO y con las universidades. También se asocian a otros proyectos socioculturales y ambientalistas que se desarrollan a lo largo del país. Hay mucho, nosotros tenemos mucho. Te digo, eso de Décima del Sol fue un momento importante porque además llegó a estar en los primeros números de todas las listas del país. Después tuvimos otra etapa parecida con Gijón Montuno, que fue un tema, un homenaje realmente que yo le había hecho a Polo Montañés y a Compay Segundo, que bueno, nos invitaban a todos los actos, hacíamos todas las clausuras de los eventos. Después Moncada grabó ese tema, se lo llevó a China y lo transmitieron y por muchos años lo ha mantenido como uno de sus principales temas. Después, cosas que he hecho con otros músicos, como es el caso de Ezio Alejandro, con quien hice, bueno, empezamos a hacer una película, pero hice varios videoclips, el caso de Belén, el caso de Alalaé. Yo con Ezio aprendí mucho, además Ezio me sacó de la música electrónica, que era lo que hasta ese momento hacíamos, y todo se hizo acústico, entonces eso me dio el placer todavía tengo el ansia esa, bueno, después de eso llamé una orquesta. Desgraciadamente era para mi economía difícil mantener una orquesta, pero es mi sueño, o sea, es volver a formar de la orquesta porque eso me permitió, en el tiempo que tuve la orquesta incluso cantamos, o me atreví a ponerle letra a la comparsita de la Ecuador, eso no lo podía hacer con música electrónica, era producto de la improvisación y de estar con música en vivo, ¿no? Después, no sé, hemos grabado muchas cosas, grabamos con Los Zafiros, que para mí también fue muy importante. Ese visto bueno de Candido Fabré, o sea, cuando hicimos el Sombrero de Arey, que yo pensé que se iba a molestar y él se puso muy contento con la versión que hicimos del Sombrero de Arey. Y después, bueno, nosotros hacemos mucha música. Yo hago, vamos a poner una media de una canción por semana. Ya ahora es por un poco por necesidad, o sea, por necesidad y por gusto siempre. Es un placer, o sea, los momentos más felices de mi vida es cuando estoy componiendo, tanto la música como las letras de las canciones, ¿no? En esta última etapa se han duplicado esos placeres, porque además la música que hacemos es didáctica, o sea, la música sirve para que la gente entienda cómo continuar con la vida, o sea, cómo vivir en armonía con los demás seres, con los ecosistemas,
y que esto que tenemos tan bonito, lo que disfrutamos todos ahora aquí en Cuba, continúe, que realmente está en peligro. O sea, la forma de relacionarse el hombre con el medio están poniendo en peligro nuestra supervivencia. La nuestra no. A ver, la tierra, yo digo que nada más se tiene que sacudir un poquito y sale de nosotros inmediatamente y empieza la historia. Pero la música es una efectiva herramienta para la educación. Yo soy el maestro, yo soy el maestro. Yo soy la maestra, yo soy la maestra. El maestro para ti en televisión. La maestra para ti en televisión. Soy tu amiga, soy tu compañera. El maestro para ti en televisión. La maestra para ti en televisión. Acompañándote en la educación de tus hijos. El maestro para ti en televisión. La maestra para ti en televisión. Padres y maestros unidos. ¡Lograremos! Mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores cubanos. Yo como maestro pongo lo mío. Y tú, Yo como maestro pongo lo mío. algo con luz. Crece y hace crecer. Pedagogía. Educa la ternura. Yo soy el maestro. Yo soy el maestro. Yo soy la maestra. Yo soy la maestra. A mí muchas veces algunos directivos de cultura me dicen que yo debía estar en otro ministerio, no en el de cultura, porque yo debía estar más en el CISMA. Yo les he dicho que si acaso yo no estuviera en el Ministerio de Cultura, debería estar en el de Educación, que es para lo que más trabajamos, ¿no? Y de hecho lo hacemos toda la semana, nosotros cantamos en una escuela, pero es que también estamos muy vinculados con la educación superior, estamos produciendo videojuegos, y claro, cuando tú produces un videojuego, tienes que crear no solo canciones, sino un montón de música ambiental, tienes que vincularte con animadores, ¿entiendes? O sea, el nivel de creación es mucho más grande, ¿no? A lo mejor nacimos en el mundo comercial y fue muy fácil, y después irse a un mundo didáctico te lleva a que baje la popularidad, a que muchas veces no ganes dinero, pero no lo cambiaría por nada, no lo cambio. Realmente te sientes útil, o sea, además cuando pasas 2 años por un lugar que hayas pasado, por ejemplo, por el Parque Guanacaví, o por la Ciénaga de Zapata, o por el Escambray, o por Oquín, te metes donde están conservando el Almiquí, o en Maicí, donde has logrado que la gente deje de cazar polimitas por una canción, te sientes útil, o sea, te sientes que la música también es eso, la música es una garantía de vida, no solo la vida espiritual, sino garantía de vida en general, y eso me hace un tipo dichoso. Movimiento agroecológico latinoamericano. Maela, Maela. Que une a los guajiros. Maela, Maela. América conmigo. Maela, Maela. Pa' integrar carne y trigo. Maela, Maela. Pa' todos los campesinos. Maela, Maela. Más de 20 países de América Latina tratando de rescatar la cultura ancestral. Con fincas integrales, cultivos y animales, con la lombricultura y la biodiversidad, uniendo a los latinos. Maela, Maela, yo me siento guajiro. Maela, Maela, mi sombrero es testigo. Maela, Maela, que ella cogió un camino. Maela, Maela, somos ya 150 miembros. En América Latina un movimiento serio. La equidad de género es un baluarte. Nación agroecológica, una constante. Armonía con natura, una verdad. Soberanía alimentaria. Cultivos asociados, biodiversidad. Cierre el ciclo. Permacultura en vivo. Maela, Maela, apa me dio el camino.
de ecologistas cubanos en la red continúa su labor, que va más allá del acto creativo desde la música. Ellos están comprometidos con el arte y con la vida. Enhorabuena. Amigos, los espero la próxima semana para encontrarnos con Estrellas, un programa que tiene todo el brillo de nuestra música.